Estamos en la primera tertulia del podcast de FEDALMA. FEDALMA es la Federación de Asociaciones de Apoyo a la Lactancia Materna constituida y formada por grupos de todo el territorio. Llevamos muchísimos años siendo parte de un movimiento asociativo fuerte que intenta liderar la lucha por los derechos de las madres y las criaturas. Hoy vamos a empezar este nuevo espacio agradeciendo muchísimo a mi compañera Eva y Fátima de Alma de A Coruña que se sumen a esta nueva aventura por su generosidad y su entusiasmo y, como siempre decimos, dispuestas a decir que sí a todo, pensando sobre todo en lo importante que es generar espacios de debate donde podamos hablar de la realidad, de lo que sucede entre madres, bebés y espacios de conexión. Bueno, quiero decir que estoy muy ilusionada con moderar esta primera charla y poder guiar esta conversación que pretendemos que sea muy dinámica y sostenible. El tema que propone Eva, que es cómo hemos vuelto los grupos de apoyo a nuestra labor de sostén después de la pandemia. Ya han pasado 5 años, pero queremos reflexionar en esta primera charla sobre cómo lo hemos ido viviendo en distintas partes del territorio. Ellas en esta ocasión nos van a contar cómo ha sido desde A Coruña y vamos a hablar, pues eso, del regreso a la esencia de los grupos de apoyo, que son espacios para sostener a las madres y a los bebés en esta etapa nueva, a cómo se ha ido tecnificando, no solamente, que profundizaremos después, no solamente tecnificar relacionado con la era digital y con las dificultades y los desafíos que supone el futuro, ¿no? Cómo se nos presenta. Tal y como hemos comentado, la idea de esta nueva sección de tertulias es que sea, pues eso, un formato muy abierto a la participación. Hoy estamos nosotras, en el futuro en otros podcasts serán otras. Aprovechamos también para que cualquiera de las mujeres que nos estáis oyendo y tengáis algo que contaros, os pongáis en contacto con FEDALMA a través de su correo electrónico para haceros llegar vuestras ideas. Aquí vamos a dar espacio a diferentes voces, compañeras que tengan proyectos y trayectoria en el voluntariado de apoyo de madre a madre. Y eso significa, pues eso, que no seremos siempre las mismas. Nosotras concebimos que este espacio vivo que hoy ponemos en marcha sea muy fresco. Y de vosotras y de la participación de otras compañeras, pues está la responsabilidad de mantenerlo, así como sostenemos nuestros grupos de apoyo. Paso a presentar a Eva y a Fátima. Para mí son dos enormes compañeras que están haciendo una labor impagable en A Coruña. Yo las recuerdo siempre. Eso quiere decir que cada vez que pienso en una madre que pueda necesitar ayuda o un bebé que nos contacten de la zona de Galicia, pues hay grupos que son referentes, Alma es uno de ellos. Ahora acabamos de cerrar ya el tema congreso. Hace un mes exactamente estábamos en A Coruña dándonos abrazos con una enorme responsabilidad, pero ahora quiero preguntarle, saliéndome del guión, si ya han podido elaborar un poco la reflexión del postcongreso y que estaba convencida de que valdría la alegría, y viendo todas las muestras de cariño que han llegado después de la realización del congreso, me queda claro que ha sido un acierto y un éxito. Eva y Fátima son madres voluntarias del Grupo Alma, que hace reuniones en A Coruña y en Culleredo. Tiene 2 sedes y todas las madres y bebés del entorno pues saben que pueden contar con este recurso y con esta herramienta, a la que invitamos, pues como siempre, a acudir lo antes que se pueda, es decir, en el embarazo. Y doy paso. Bienvenidas, Fátima y Eva. Hola, buenos días. Muchas gracias, María. Buenos días a todas.
Pues efectivamente estamos en el poscongreso y si nos preguntabas por una reflexión, eh, por supuesto que sí ha merecido la pena, ha sido muchísima intensidad, necesitábamos una fecha límite, eso es verdad, pero ha sido tan grande y tan maravillosa las sensaciones que nos ha transmitido toda la gente que ha asistido. Eh, y hemos hecho tanto grupo también, gracias a la organización del congreso, que esta vivencia es impagable. Pues sí, la verdad es que el balance que todavía, bueno, estamos terminando de completar esta etapa de después, ¿no? De después del congreso, el balance de momento es positivo. Es verdad que ha habido, pues como siempre, ¿no? Como en todo, algunos fallos. Estamos, bueno, siendo conscientes, sobre todo en este punto, ¿no? De cuáles han sido esos fallos, cosas que se pueden mejorar. Pero sobre todo yo lo destacaría como una etapa de aprendizaje máximo. O sea, lo que hemos aprendido en estos 2 años largos de organización, de gestionar personas, de buscar proveedores, de buscar patrocinios, bueno, de armar, ¿no? Todo este congreso de 2 días más, que nunca son los 2 días, porque siempre hacemos algo antes, siempre hacemos algo después. Bueno, pues de este fin de semana largo, ¿no? De convivencia que hemos tenido, el aprendizaje yo creo que es lo que yo personalmente me llevo, ¿no? Y un balance positivo, sí. Pues sí, podéis estar muy orgullosas. Creemos, yo creo firmemente en la capacidad de las mujeres de organizar. Somos organizadoras natas. No deberíamos de subestimarnos a nosotras mismas, ¿no? Porque cuando creemos en una causa, pues en los grupos de apoyo se demuestra cómo tiramos de creatividad, de responsabilidad, de compromiso, de, bueno, de, de qué impulso, ¿no? Qué impulso tan grande el saber lo que supone para una mujer encontrar ayuda y apoyo en su proceso de maternidad. Y con esto os lanzo la primera pregunta. Eh, para mí una de las primerísimas, ¿no? De las primerísimas dudas de si hemos perdido el contacto humano, si es necesario el contacto humano y si los grupos de apoyo resuelven esta necesidad que tenemos las humanas, las madres, las mujeres, de contactar con otras mujeres que están pasando por las mismas situaciones. Así hemos dedicado, ¿no? Es el título, el título que va a llevar este espacio de encuentro, esta tertulia, sostener en la era digital, el reto de volver a nuestra esencia, ¿no? Este contacto humano que es imprescindible para, bueno, pues para nuestra supervivencia, ¿no? Ante circunstancias adversas. Eh, este es el punto de partida, compañeras. Si ahora mismo cerramos los ojos y pensamos en nuestros grupos de apoyo, en nuestra realidad en el año 2019, ¿cuál es la primera imagen y qué sensaciones os vienen a la mente? Mira, en nuestra asociación, y esto lo hemos hablado muchas veces entre las compañeras, lo que teníamos antes de la pandemia eran grupos numerosos, por no decir numerosísimos, en espacios, bueno, pues que a veces nos quedaban pequeños. Y en estos grupos acudían mujeres con bebés muy pequeñitos, con bebés mayores, con hermanitos todavía mayores, a hablar de lactancia, de crianza, de sueño, de porteo, a dar la merienda, a dar teta, a compartir, a estar. Eran grupos que semana tras semana se repetían. Venían pues los mismos grupos de madres y además venían madres nuevas. Había esa sensación de grupo, ¿no? De, pues ya nos vemos el martes que viene. Y volvían las mismas personas, las mismas mujeres. Venían acompañantes, venían abuelas, parejas. Y eran, bueno, reuniones abiertas, tal y como las teníamos nosotras planteadas en la asociación, en las que pues no había que apuntarse, no había que fichar, como, como digo yo. Simplemente querías venir al grupo, aparecías. Entrabas a la hora que te apetecía, te marchabas a la hora que te apetecía. Eran verdaderos espacios de encuentro y de poner en común.
Eso es lo que teníamos en aquel momento, en ambas sedes. Y bueno, era muy raro el día en que en el grupo pues había verdaderamente, pues no sé, 2, 3 personas. O sea, eso era absolutamente insólito. Lo más habitual era que fuésemos pues muchísimas mujeres con sus criaturas. Y si hablamos de estos espacios de encuentro, que como bien dices, eran espacios numerosos sobre todo, donde había que pedir turno para hablar, donde había que además provocar que, entre comillas, ¿no? Lo entrecomillo, provocar que todas las mujeres pudieran participar y no se fueran a ir a casa con la duda que las había llevado hasta allí sin resolver o por lo menos sin tratar, ¿no? Eh, pero sobre todo el término de sostener, ¿no? Cómo se sostenían no solo las madres, sino las criaturas entre ellas. ¿Qué significa para vosotras eh, este término sostener, ¿no? Eh, cómo lo explicamos, cómo lo articulamos, desde qué lugar? Eh, Profundizamos un poquito sobre lo que es sostener, sostenernos y sostener. Qué gestos, qué miradas, qué silencios se definen, ¿no? en esta relación presencial imprescindible y, y cómo podemos conseguir, ¿no? que se tenga en cuenta que esa es una parte imprescindible que se da en las reuniones cuando suceden. Efectivamente, el sostén es la base principal de los grupos de apoyo, independientemente de a qué se dediquen esos grupos, ¿no? Para mí el sostén es el acompañamiento desde la escucha empática y el hacer sentir que la otra parte no se vea juzgada. Y pensando en esos gestos, pues para mí se transmite a través de una mirada a los ojos, eh, incluso de un acercamiento físico desde la misma altura, en este caso de la madre, eh, o de una mano que toque si es admitida. Va a depender de cada situación, ¿no? Y de cada protagonista. Es importante ahora, escuchando lo que dices, Fátima, la empatía que se despierta, ¿no? Que creo que este sostén que nosotras podemos proporcionar tiene mucho que ver, ¿no? ¿Cómo lo veis? Con la capacidad, el aprendizaje que ha supuesto para muchas, sobre todo es a despertar la empatía, a que tenemos una profunda empatía con cualquier mujer que se acerca, ¿no? Y que si no se despierta la empatía, por- es difícil que vayamos a poder sostener y sostenernos. ¿Qué os parece este concepto también de empatía? La empatía es la base de todo. De alguna manera, la empatía también implica que estás proyectando, ¿no?, tus propias vivencias en conexión a lo que tienes delante en esa otra persona. Y esa proyección nos permite empatizar, nos permite imaginarnos, de alguna manera inconsciente, que estamos en el lugar de esa persona, cómo nos sentiríamos estando en su lugar y qué necesitaríamos estando en ese lugar, ¿no? Y ahí es como, bueno, como se pone en marcha, ¿no? Sin la empatía no funciona esto. Lo que nos une en los grupos de apoyo es la experiencia de amamantar. En algunos casos es una experiencia presente, es decir, hay mujeres participando en grupos de apoyo y guiando esos grupos de apoyo que están amamantando a sus bebés o a sus hijos e hijas en ese momento, y en algunos casos, pues como es concretamente el nuestro, pues esa etapa de lactancia pues ya se terminó hace tiempo. Y esa es la empatía que nos permite ponernos en el lugar de una madre de un bebé de un mes. Si nosotras no hubiésemos estado en un lugar parecido, porque, a ver, no vamos a decir en ese mismo lugar, porque no hemos podido vivir todas las circunstancias específicas de cada una de las madres que vienen al grupo, pero sí hemos pasado por situaciones, bueno, similares, cada una en sus lactancias, y si eso nos puede traer a ese lugar y desde ese lugar ponernos, bueno, pues al lado
acompañar, ¿no?, al lado de esa madre. Y a partir de ahí es cómo se pone en marcha el grupo de apoyo, cómo se crean lo que tú decías, ¿no?, esas miradas, esos silencios, esa sonrisa, esa cara seria cuando tienes, pues eso, cuando estás respetando el dolor de otra mujer, ¿no? Y la acompañas sin palabras. Esa mano, pues que a veces puede tocar una rodilla, un hombro, ese abrazo que a veces damos, pues porque ya no desde la asesora de lactancia a la madre, sino muchas veces entre madres, ¿no? Madres que a lo mejor pues, estamos sentadas en círculo y una madre se emociona, llora, pues la madre de al lado se levanta y le da un abrazo. Y sin más, porque están transitando o han transitado situaciones muy semejantes. Y todo esto sin la empatía simplemente no sería posible. Y yo creo que es la base del funcionamiento del grupo de apoyo. Bueno, es la base de nuestra humanidad. Ah, El, el nudo en el estómago que se te pone cuando una compañera está contando una situación de duelo, y cómo a todas las presentes se nos colapsas, ¿no? Eh, bueno, seguimos del 2019, pasamos al 20, que yo no sé si cerramos los ojos o yo no los quiero cerrar para que no vuelva, por favor. Pero bueno, esa fue nuestra realidad. En marzo del 2020 el mundo cambió, ya no volvió a ser el mismo. Tampoco vamos a abordar ahora si ha sido mejor o peor. Nos vamos a ceñir al guión. Pero ¿cómo fue, cómo vivisteis vosotras ese momento? Si constatasteis que hubo una sensación de pánico y cómo seguisteis haciendo el apoyo a las madres durante ese, iba a decir pequeño espacio de tiempo, pero no fue pequeño, ni mucho menos, ni mucho menos. Bueno, inicialmente yo, como Fátima, lo que sufrí fue una paralización y un bloqueo mental. De hecho, lo viví como un cierto grado de disociación, desde la preocupación absoluta. Sin embargo, gracias al sostén que me daban mis compañeras del grupo de apoyo, eh, pues salimos adelante, pensando ya inmediatamente que teníamos que hacer algo, porque lo que estábamos era rodeadas de comentarios, correos electrónicos, nos llegaba por todas partes que esa vulnerabilidad que todas conocemos y por la que todas hemos pasado y sabemos que el resto de las mujeres desde el embarazo y el inicio de la crianza pasan, pues que había llegado a niveles extremos, ¿no? Desde la sensación de caos y la sensación de abandono en gran medida por parte del sistema sanitario. Entonces, pues yo creo que fue similar en todos los grupos de apoyo, por lo que nos fue llegando, pero nosotras desde Coruña, bueno, hubo un empuje tremendo, tuvimos una reunión online y a partir de ahí empezamos ya, pues no recuerdo, Eva, pero cuánto tardamos, pero muy poquitos días y sacamos la primera reunión. Yo me acuerdo perfectamente, en abril estábamos haciendo la primera reunión online. En abril. O sea, desde que, bueno, todo ese tiempo de reacción necesitamos para conseguir un Zoom en condiciones, para ver desde dónde estaba cada una, quién se ocupaba, cómo convocábamos, cómo íbamos a asegurar que ese grupo online, que era la primera vez que hacíamos nada online, cómo asegurarnos de que iba a ser un espacio seguro. Bueno, todas las cuestiones a nivel práctico, una vez resueltas, pues yo recuerdo perfectamente que era el mes de abril, no recuerdo la fecha exacta, pero sí que de hecho fue algo que pusimos en el póster que presentamos al primer congreso LACTAP. Y creo que, bueno, tuvimos una respuesta muy, muy inmediata. Sí. Y ahí empezó la aventura online, claro. Y bueno, yo creo que se puso en valor esto que somos camaleónicas, ¿no? Tenemos esa capacidad de adaptación que se expresa en situaciones que son imprevistas y a resolver, ¿no? A resolver por pues nuestro bienestar y el de nuestras criaturas. Es como
como un impulso que nace ahí de, venga, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué solución, no? Podemos darle a esto que pasa, ¿no? Que no es lo que me pasa, sino qué hago con lo que me pasa. Y bueno, de repente, pues todas las herramientas digitales eh, las pusimos, bueno, algunas aprendimos de nuestros hijos, que esto cómo era, cómo se hace, ¿no? Pedimos ayuda, otras que tenéis ya, que no sois nativas analógicas, que sois ya nativas digitales, pues ahí se vio pues como esa capacidad de respuesta para no dejar a ninguna madre atrás. También me parece importante eh, saber vuestra opinión. Uno de los motores que yo percibimos nosotras en nuestro territorio y bueno, sabemos que pasó en más territorios, es que con la pandemia, una vez más, la vulneración de los derechos de las madres y los bebés em, empezó a producirse, a haber una separación de madres y bebés que se podía entender motivada por la situación, pero en muchas ocasiones simplemente es que estaban aplicando un protocolo que dejaba fuera estos derechos y estas conexiones digitales empezaron a hacer, pues, aparte de sostener, hacer reivindicaciones para movilizar que esto no pudiera ocurrir, ¿no? Que se tuviera en especial consideración la realidad de los partos que no tenía nada que ver con la situación, ¿no? De alguna manera para transmitir seguridad y confianza en la vida. Vosotras también, sé que en La Coruña también hubo momentos ahí de situaciones también que se dieron, bueno, yo creo que prácticamente en todos los sitios, ¿no? Los grupos de apoyo fuimos altavoces de que estas cosas estaban pasando porque estábamos teniendo conocimiento a tiempo real. ¿Cómo lo vivisteis vosotras, esta situación? Fíjate, María, que yo creo que ahí fue donde empezó realmente el cambio en lo que viene siendo la demanda de las madres. Precisamente por esto que comentas, ¿no? Porque, bueno, obviamente fue una situación que nos afectó en todos los aspectos de nuestras vidas, ya lo sabemos. Nos afectó a nivel sanitario, ¿no? De la atención que recibíamos como usuarias del sistema sanitario. Y para mí fue el germen del cambio que se produjo en la demanda de las mujeres en los grupos de apoyo. Me explico. Antes de la pandemia, grupos numerosos, veníamos a compartir. Evidentemente, cada mujer podía traer alguna dificultad, pero había muchas mujeres que acudían a los grupos con lactancias estupendas, sin ningún problema mayor, simplemente a compartir. Y esto empieza a cambiar en esas reuniones online. Y sigue cambiando cuando retomamos la presencialidad. Cada grupo va a retomar la presencialidad de una manera diferente, como le permiten pues, los medios, ¿no? A su alcance, su entorno físico, su entorno geográfico próximo. Y pasa este periodo post-pandemia y ya digamos pues, que nos movemos, pues no sé, 2022 en un momento ya de, bueno, relativa normalidad. Y ahí nosotras lo que vemos es que las demandas de las mujeres de antes de la pandemia, comparado con lo que buscan después de la pandemia, en esos grupos de apoyo que retoman la presencialidad y que no vuelven a ser tan numerosos, ¿vale? Sí, lo primero que vemos es que a las mujeres les cuesta volver a compartir espacios donde hay, pues, entre comillas, mucha gente. Y más con bebés pequeños y más estando embarazadas. Y lo segundo que vemos es que cuando por fin se animan a compartir esos espacios es porque traen unas demandas muy concretas, yo les llamo pues unas demandas muy técnicas. Buscan asesoría y algo más que asesoría. Buscan que se les atienda su caso concreto con sus dificultades concretas de manera individualizada. Es como, vale, me animo, voy al grupo, pero voy al grupo para esto. No puedo pensar en ni dar apoyo a otra madre, ni en escuchar a otra mujer, ni en compartir, vengo aquí a dar la merienda. O sea, no, a dar la merienda no vengo. Para dar la merienda yo no salgo de mi casa. No me vengo a un espacio, pues en nuestra realidad cerrado, pues porque el clima que tenemos aquí es el que es, y el invierno pues es frío, y nuestros espacios son cerrados, no son al aire libre. Y entonces creo que el cambio que se produce en ese momento tiene su origen ahí, en lo que tú estás comentando, ¿no? En cómo nos deja el sistema solas y cómo tenemos que buscar esos recursos que antes podíamos encontrar en el sistema, dejamos de encontrarlos en el sistema y nos vamos a los grupos de apoyo a buscar pues, consultas.
Fátima, ¿tú cómo lo viviste? Em, ¿Cómo vivía? ¿Te refieres al inicio? Mm, Pues el que de repente cambiaran las demandas de las madres y llevamos pues una historia, ¿no? Un recorrido de que pues a las mujeres claro. tengan confianza en el proceso, hablamos de de educación sexual y reproductiva, parto humanizado, parto respetado, lactancia, es algo que pues, son temas que salen, ¿no? Que son inherentes a las conversaciones que surgen en los grupos, ¿no? Y, y, pues al final en un grupo de apoyo, pues lo que estás viendo es a una mujer amamantar, a otra que todas acaban de parir, algunas con unos partos mejores que otros, pero incluso en circunstancias más difíciles, con las cesáreas, pues vemos a mujeres repuestas, mujeres que expresan que están bien, que han podido ser acompañadas. Esto lo hemos vivido en las reuniones presenciales antes de la pandemia, pero quizás con una de las cosas que sucede en la pandemia es que se controla, se tecnifica, se empieza a mirar el proceso con mucho miedo, con mucho pánico, con... Y pasan eso, las mujeres, estas demandas han cambiado por completo, como dice Eva, ¿no? Para estar muy tecnificadas. Sí, sí, no, yo de inicio lo viví desde la comprensión absoluta porque el miedo era tan extremo, era realmente era un miedo pues, a la infección, un miedo a la muerte, un miedo a sentirse solas y abandonadas. Y entonces comprendía perfectamente que su demanda fuese tan directa en temas determinados, ¿no? Además, es que inicialmente no se les podía dar otro soporte, ¿no? Cuando empezamos desde la presencialidad con esa nueva normalidad, las restricciones eran tremendas. Nosotras en Coruña lo que nos ocurría era que nos permitían estar un máximo de 3 personas y se incluía al bebé entre esas personas. Por lo tanto, las madres tenían que venir solas. Quiero decir solas, acompañadas por su bebé, claro, pero solas. Y nosotras no podíamos darle el acompañamiento ni siquiera desde la asesoría de entre varias compañeras, eh, pues para cada una de nosotras darle el sostén desde nuestra propia esencia, sino que tenía que ser súper dirigido. Entonces, em, salimos del apuro. Pero es verdad que fueron pasando los meses y fueron pasando los primeros años y nos encontramos que seguíamos con la misma con una situación muy similar, que aunque fuese grupo, eh, ya la demanda había cambiado. Ya esas mujeres que venían, nuevas madres, no traían las mismas expectativas hacia el grupo, ni siquiera el conocimiento de qué es un grupo de apoyo, ¿no? Entonces, bueno, hasta cierto punto comenzó a ser un poco frustrante, ¿no? Y trabajábamos mucho hablando entre nosotras de qué podemos hacer para cambiar esto, ¿no? No se debe de sostener así porque no es la esencia, ¿no? Habíamos perdido la esencia. ¿Y creéis qué explicación podríamos decir, ¿no? ¿Es pereza, es comodidad, es individualismo en estado puro, es una visión extractivista de lo que es el grupo, es decir, extraigo lo que yo necesito y lo que yo aporto ya no lo tengo en consideración? Hemos perdido simplemente la costumbre de juntarnos, ¿no? Y nos quedará la parte romántica de aquellas épocas pasadas, em, la necesidad de tribu, que para nosotras ha sido tan valiosa en nuestra experiencia de maternidad. Em, es verdad que ahora hay herramientas, ¿no? Como el WhatsApp, que parecen una falsa comunicación porque es, es- tiene, ¿no? La cara amable del WhatsApp y la cara perversa, que es que genera mucha confusión también, ¿no? Interpretaciones erróneas. ¿Qué creéis, ¿no? Que se prefiere la respuesta técnica y rápida, ¿no? La consulta directamente y se evita la profundidad que permite abordar los temas en persona, ¿no? Cara a cara, como dicen
y la gente joven face to face. Yo creo que hay un poco de todo y creo que al principio el factor que más podía estar influyendo era el miedo. El miedo a voy a cualquier sitio y me puedo traer un COVID y se lo puede traer mi bebé. Y me lo puedo traer a una casa pues donde a lo mejor convivo con personas, pues eso, mayores, inmunodeprimidas, enfermas. Yo creo que esa es la base. El miedo no suele ser un buen consejero, pero el miedo de alguna manera está ahí para avisarnos, ¿no? de que hay algo en lo que tenemos que poner atención. Este miedo que se va perdiendo conforme van pasando los años, los meses, entra ahí otro factor que tú has comentado, María, que es perdemos el hábito. Si yo, madre de pandemia, empiezo a estar en contacto con los grupos de apoyo desde una perspectiva pues más de vengo a hablar de mi libro que de compartir, creo que el grupo de apoyo consiste en esto. De hecho, a día de hoy todavía en alguna de las reuniones pues sale, ¿no?, este tema de perdón, no podemos, estamos aquí, no sé, 10 mujeres, no podemos revisar, ni es la función del grupo, revisar caso por caso qué os pasa, ver agarres, hacer una historia de cómo ha ido la lactancia en cada una de vuestras situaciones especiales, ¿no?, y específicas. ¿Y por qué? ¿Por qué damos estas explicaciones en los grupos? Porque yo todavía lo veo. Veo la, la expectativa que trae la madre al grupo. La expectativa es, me han hablado de este grupo, me ha dicho mi matrona, pues, o mi pediatra, o mi amiga, que venga porque aquí me van a ayudar un montón y vengo pues a contar mi historia, perfecto, y vengo a que me mires y vengo con mucha información. De hecho, ese es otro cambio que hemos vivido, ¿no? Que las mujeres cada vez tenemos más información. Otra cosa es que la información no sea pues un cajón desastre, pero traemos mucha información. Hemos tocado en un montón de puertas. Cuando acudimos a un grupo de apoyo, ya hemos tocado un montón de puertas buscando una solución a nuestro problema. Y claro, entre que teníamos miedo, entre que estoy preocupada por mi lactancia, entre que tampoco tengo muy claro cuál es el funcionamiento, ¿no?, o el objetivo del grupo, pues una cosa va llevando a la otra y seguimos en este punto, en que a veces hay determinadas reuniones, no en todas, en las que es muy difícil guiar pues las conexiones entre madres, las interacciones entre madres, hacia lo que verdaderamente consideramos que es un grupo de apoyo. Lo que decíamos al principio, ese sostén, esa empatía, aquí todas escuchamos a todas y todas hablamos con todas. ¿Por qué? Pues porque hay veces en que el grupo, por cómo está configurado, nos lo pone muy, muy, muy difícil, ¿no? Yo tengo un análisis un poco diferente, paralelo, no lo considero pereza, que era una de las preguntas, o comodidad, ¿no?, que comentabas tú. Creo que la pandemia ha sido un punto de inflexión en muchos aspectos y el individualismo que busca la sociedad capitalista tuvo la alfombra roja, ¿sabes? Y este nuevo estilo de vida que predomina en nuestra sociedad, que llena todos los espacios, eh, a- aquí apenas hay margen para valorar el autocuidado real, ¿sabes? Em, Creo que la población está sobreviviendo día a día, por lo menos la que nos rodea a nosotras, y no es consciente, o no somos conscientes, yo estoy dentro, de que la vida nos pasa por encima. Y las madres somos mm, una parte muy importante de ese engranaje y una parte muy afectada de la rueda de este mecanismo, ¿sabes? Yo considero que hemos sido engañadas absolutamente y que la pandemia fue pues un punto de inflexión. Yo también comparto, Fátima. De hecho, creo que los grupos son espacios de resistencia, fundamentalmente, donde, bueno, donde por lo menos hay espacio para, sin juicio, ¿no?, pero para compartir me han atropellado, me han contado algo que, pues me habían vendido que la maternidad era esto y yo no, ni lo siento así, ni lo vivo así y necesito comprender que hay otras mujeres que están viviendo de manera similar, ¿no?
Y, y este es uno de los retos, ¿no? De cuando pensamos en por qué seguimos manteniendo, ¿no? Este voluntariado que se lleva muchas horas, pero facilitando que, pues eso, que no se pierdan, ¿no? Que el mes que viene, aunque esté diluviando, pues hay reunión a las 5 y hay reunión a las 5, ¿no? Es importante también pensar que si nosotras mismas decaemos en, pues eso, en nuestro compromiso, pues de estos pequeños espacios de resistencia donde hay oportunidad para que una mujer pueda expresar y sentir, pues eso, que la maternidad debe ser vivida desde otro lugar, pues perdemos esa oportunidad. Por eso lo de mantenerlos vivos, mm, confiando en que van a venir mejores tiempos, ¿no? Que es lo que, para ir cerrando ya este espacio de tertulia, cómo vamos a mirar al futuro, cómo veis vosotras, cuál es vuestro deseo, qué ingredientes son imprescindibles, además de este optimismo, de esta confianza, de este compromiso en mantenerlos abiertos. Em, ¿Cómo creéis que vamos a estar dentro de, bueno, 5 años, yo casi dentro de 3, más a corto plazo, ¿no? 5 años como parece mucho, aunque después pasa todo muy rápido. Pues yo creo que volveremos, que lo conseguiremos y volveremos a lo que es la esencia de los grupos. Despacito, porque sí que es verdad que ya se ve un cambio de lo que teníamos en 2022 a lo que tenemos en 2025. Y estoy, vamos, completamente segura de que vamos a conseguir, pues eso, reconducir, ¿no? El trabajo que se hace en los grupos a lo que realmente debe hacerse en los grupos, ¿no? Tal y como los entendemos. Cuidado, a ver, vendrán relevos, perdón, vendrán relevos de mujeres más jóvenes, de mujeres más de, pues eso, madres jóvenes de este momento que vivimos, y a lo mejor bueno, el giro también lo tienen que ver ellas. Es decir, una cosa es cómo entendemos nosotras, ¿no? Como digo yo, las más ancianas del lugar, cómo entendemos que debe ser un grupo, pero a lo mejor pues hay que darle otra vuelta y no estamos tampoco necesariamente teniendo que volver a lo que era antes. Está claro que han pasado cosas importantes y esto se trata de evolucionar y tiene que ser y es positivo, ¿no? Pero creo que en esencia sí que se conseguirá salir, más que volver a lo de antes, salir del embrollo en el que nos metimos o en el que nos metieron exactamente con la pandemia y la pospandemia más inmediata. Yo tengo esperanzas de que las generaciones de madres jóvenes bueno, entre todas vamos a conseguirlo. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Lo que habrá que es que adaptarse a las nuevas necesidades, pero sin perder la esencia. ¿Y cómo creéis que desde los grupos de apoyo podemos, bueno, qué herramientas, qué consideráis vosotras que es imprescindible, ¿no? Pues no sé, pensamos que nos escuchen en esta pequeña tertulia de podcast de Fedalma, pues la mayoría de las seguidoras oyentes de esta comunidad que formamos, pues somos mujeres muy comprometidas, ¿no? Con el apoyo de madre a madre. Eh, ¿Qué les podemos decir, ¿no? Como a mí, por ejemplo, se me ocurre que la labor pedagógica que hacemos, que es infatigable, de semillita y sembrando, ¿no? En el territorio, pues no sé, la- todos los carteles que solemos escoger, fotos de grupos donde salen grupos, pequeñas, ¿no? Ideas de, pues eso, de que se visualice que un grupo nunca es una madre sola amamantando. ¿Qué les podemos decir? A ver, ¿qué herramientas más creéis que podemos usar? Sabiendo que las herramientas digitales tenemos que usarlas, por supuesto. Bueno, nosotras insistimos mucho en cada reunión, en cada actividad especial que hacemos en las charlas dirigidas a embarazadas y les pedimos que vengan a los grupos. Em, Les explicamos con todo detalle qué es un grupo de apoyo, ¿no? Les hablamos desde la realidad, las realidades, ¿no? que viven o vivimos las madres, para que sepan que tienen la puerta abierta. Y cuando vienen a las reuniones, muchas veces les damos las gracias por venir y por repetir. Es que nos emocionamos a día de hoy cuando las madres repiten.
y sabemos que repiten porque están contentas, porque se sienten seguras y lo verbalizan además. Quiero decir, las propias madres que asisten al grupo de apoyo pues comentan lo cómodas que se sienten, ¿no? Y que se van muy contentas y mucho más seguras. Entonces eso pues ya es una publicidad grande, ¿no? Pero bueno, aún nos falta también todo esto, incluido esta tertulia que tenemos hoy, seguro que nos ayuda mucho a seguir trabajando y buscando. Pues para ir cerrando ya, hay la última que me voy a permitir, después de escucharos, ¿no? Que todas tenemos la sensación de que las madres cuando vienen al grupo, vienen, la última, ¿no? Es la última puerta que voy a tocar, ¿no? Como decía Eva antes, ¿no? Ya han ido a tantos sitios que ya somos como, venga, es la última oportunidad que me doy. Y a mí me gustaría saber si podríamos ir trabajando para, en vez de ser la última, ser o la penúltima, ya no digo la primera, ¿no? Pero que no seamos el último eslabón, ¿no? La última puerta que toco. ¿Cómo podríamos trabajar para ser, pues, de las primeras? Yo me aventuro a deciros que creo que vosotras que hacéis las charlas específicamente para las embarazadas, para mí sois una referencia muy importante, porque creo que el embarazo es el momento ideal para empezar a hablar de lo que viene después del parto, ¿no? Y como, bueno, pues el sistema de salud tiene previsto ya pues mucho control sobre el embarazo, creo imprescindible los espacios de diálogo con mujeres que están embarazadas. Eso me gustaría que compartierais si queréis, ¿no? Porque, bueno, yo sigo y sé el trabajo que hacéis, pero seguramente muchas de las mujeres que nos oyen, pues a lo mejor no piensan, ¿no? Cómo generar un espacio y una reunión solo con mujeres embarazadas para hablar de lactancia, pues tiene después un retorno tan importante. Antes de Yo creo que esa es una buena base para transicionar, ¿no? Que no lleguen después con el pecho destrozado, una sensación de fracaso absoluto porque han ido ya a tantos sitios con tantas cosas contradictorias que les han dicho que ni se pueden mirar a sí mismas ni son capaces de atender a ver quién lleva razón, ¿no? Que normalmente nadie la lleva porque esa razón es dentro, ¿no? ¿Qué, qué os parece este punto, ¿no? Como que hiciéramos este punto de partida, intentar ser de las primeras puertas y no ser las últimas. Pues fíjate que sí que es cierto que nosotras hacemos una reunión todos los meses específica para mujeres embarazadas que precisamente dinamiza Fátima. Y es lo que tú dices, o sea, que nos conozcan, que nos pongan cara, que se sientan a gusto con nosotras y que acudan al grupo estando embarazadas, va a ser un disparadero para que en el momento en que tengan una dificultad o ninguna dificultad y les apetezca, puedan venir al grupo precisamente a compartir sobre lactancia. ¿Por qué? Pues porque ya nos han visto, ya se han dado cuenta pues, de que somos gente normal, ¿vale? Que no, pues, que nadie les va a decir lo que tienen que hacer, ni nadie les va a reñir, que por desgracia es, bueno, lo que ellas traen, ¿no? Muchas veces de su parte, ¿no? De el trato que han recibido, de pues me han reñido, me han echado la bronca, me han prohibido esto, me han mandado a hacer esto otro. Entonces, claro, incluso embarazadas, pues hay mujeres que ya llegan como muy quemadas, ¿no? Por todo esto. Y si vienen a los grupos y ven que en los grupos pues lo que se encuentran son madres y unas relaciones absolutamente horizontales, pues aflojan, se sienten a gusto y eso hace que puedan venir después, ¿no? Con sus bebés en brazos. Es esencial, es esencial. No deberíamos ser el último recurso, deberíamos ser el recurso presente desde el embarazo y durante la lactancia, el destete o lo que cada una quiera, acompañando al resto de recursos. No tendríamos por qué estar ni al final ni al principio, tendríamos que estar en todo momento que la madre nos desee a su lado. Ni más ni menos. No sé si está en nuestra mano esto.
Y, a ver, hay carteles en los hospitales, se habla de los grupos de apoyo, al menos en nuestra área sanitaria, en el informe de alta para las embarazadas, perdón, para las madres en posparto. Hay carteles en los centros de salud, pero es verdad que no llegamos a todos los perfiles, ¿no? Igualmente, pues sí que estoy totalmente de acuerdo con lo que comentó Eva, y hay una diferencia importante en las mujeres que vienen a esa charla para embarazadas, porque ese simple contacto de un par de horas en las que estamos charlando, que se han presentado, que hablan unas con otras un ratiño, eh, ya hace que se sientan súper cómodas y seguras para, bueno, pues te escribo un correo electrónico, pues venga, pues voy al final del embarazo a ese grupo de apoyo porque hoy tengo tiempo y voy, que me comentaron que también estaba bien ir a ver y que no molesto y que puedo ir, ¿no? Y así me siento más segura. Es muy importante. Bueno, y al menos para mí lo fue en su momento, hace 18 años, fue lo que cambió eh, el inicio de mi crianza, esa charla para embarazadas. Pues ese es el poder que tienen los grupos, Fátima y Eva. Creo que favorecer que haya una vinculación previa durante las etapas donde estás más disponible, el embarazo es una de ellas, debería de ser, por ejemplo, pues algo, ¿no? Pues un hito a valorar en los grupos de apoyo si estamos poniendo atención a generar espacios o a llegar, ¿no? A las mujeres que están, pues eso, en embarazadas o en búsqueda. Creo que son pocas las que han venido que no estaban embarazadas, pero sí estaban en búsqueda activa de embarazo. Pero quizás ese sería pues como un reto, ¿no? Un desafío, ponerle luz a esa parte, como digo yo, que están muy disponibles. Y, y después también creo que para ir cerrando ya, ¿no? El mensaje tiene que ser de que seguimos plenamente convencidas de que tenemos que existir, que tenemos que resistir, que tenemos una capacidad de adaptación, como decís, y habéis elaborado en estos minutos previos, una capacidad de adaptación increíble, generando bueno, pues aquellos espacios que sean necesarios con las herramientas que tengamos. Pues si hubo que hacer reuniones online, se hicieron reuniones online. Y si hubo que volver con 3, pues se volvió con 3. Y a medida que se fue pudiendo, volvimos a recuperar esa confianza en la vida y en que estos son procesos que solo se viven una vez o 2 o 3. Ya 3 es ya rarísimo, ¿no? Entonces, que bueno, es muy legítimo que sigamos insistiendo en que tenemos que estar ahí, mejorar también. No nos ha dado tiempo a hablar, seguramente en tertulias posteriores, ¿no? De nuestra capacidad también de autorrevisión, la súper exigencia que tenemos las mujeres comprometidas con el apoyo a la lactancia, que estamos siempre en constante cuestionamiento de si lo estamos haciendo bien. Yo creo que sí, lo hacemos muy bien, todo lo mejor que podemos con los errores que cometemos. Y bueno, os quiero volver a dar las gracias, cerramos ya. Ha sido un lujo y un placer escucharos, estar de nuevo con vosotras. También agradecemos a Eulalia que está haciendo esa parte técnica, impulsando y cuidando siempre que los espacios de FEDALMA pues sean diversos y que haya espacio para el debate, el encuentro, el diálogo. Y bueno, si queréis decir una palabrita para cerrar y despediros de esta tertulia, pues este es el momento. Muchas gracias, María. Muchas gracias a FEDALMA por la propuesta, por la iniciativa y por el espacio pues, que nos habéis dado en esta mañana. Al resto de compañeras que puede que nos estén escuchando, pues animaos. Formad parte de los podcasts de FEDALMA porque creo que es algo que puede enriquecernos absolutamente a todas. Gracias. Bueno, pues nada, yo también dar las gracias y recordaros que el voluntariado debe de vivirse sin obligaciones, que lo hablábamos ayer, Eva y yo, con otras compañeras, y que sigáis súper satisfechas y disfrutando de
de los grupos de apoyo a la lactancia y de esa parte de, de dar y de recibir tanto. Bueno, pues yo también concuerdo con vosotras, es un placer. Ahí seguimos, vamos a mantener vivos estos espacios porque nos cambiaron a nosotras nuestra manera de contemplar el mundo y la crianza de nuestras criaturas. Y desde ese convencimiento, pues ahí seguimos alimentando cada reunión y el apoyo a cada madre. Eh, Me cuesta despedirme de vosotras, mujeres. Muchas gracias, María. Un abrazo y nos seguimos viendo. Un beso muy grande.